A finales de julio de 1932, el ejército boliviano había capturado los fortines Corrales, Toledo y Boquerón. El general Carlos Quintanilla solicitó autorización para ocupar también los fortines Nanagua y Rojas Silva, pero Salamanca prohibió la ocupación de Nanagua. En cambio, Rojas Silva fue tomado el 6 de septiembre de 1932. Durante agosto, el fortín Nanagua fue reforzado por Paraguay y se mantuvo en una postura defensiva. A partir del 23 de diciembre de 1932, el mariscal José Félix Estigarribia ordenó que el ejército paraguayo adoptara una defensa activa, mejorando las defensas de Nanagua. A finales de diciembre de 1932, el general Hans Kühn asumió el mando del ejército boliviano y planeó una ofensiva para capturar varios fortines paraguayos, incluyendo a Nanagua. Su estrategia se basaba en la movilización masiva de tropas y recursos para hacer retroceder al enemigo. Kant, junto con el teniente coronel David Toro, organizó la operación en secreto. A pesar de las preocupaciones del presidente Salamanca sobre el ataque antes de completar la movilización total, la séptima división boliviana, considerada una de las mejores, fue designada para el ataque. Esta división se dividió en tres columnas: el destacamento Frías, el destacamento Quiroga y el destacamento Requeterán, contando con el apoyo de un grupo de artillería divisionario y la aviación boliviana. El ataque se diseñó en múltiples flancos. El destacamento Frías atacaría frontalmente desde el sur, mientras que el destacamento Requeterán lo haría desde el norte. Se planeaba envolver a las fuerzas paraguayas y en buscar refuerzos. La defensa de Nanagua estaba a cargo de la quinta división paraguaya, compuesta por aproximadamente 3.000 hombres y liderada por el teniente coronel Luis Irrazabal. Esta guarnición había fortificado el área con trincheras, alambrados y nidos de ametralladoras. Irrazabal esperaba un ataque desde el sur, pero también se preparó por un posible ataque desde el norte, teniendo en cuenta la necesidad de protegerse de un ataque por retaguardia. Bajo la lluvia torrencial, el 20 de enero de 1933, a las 5 horas, la artillería boliviana comenzó su tarea de ablandamiento sobre el fortín. Las fuerzas del R-18 Ayacucho salieron de sus posiciones de apronte acercándose al Abra de Nanagua, detrás del cual se encontraba el fortín antiguo y que servía de punto adelantado de la defensa. El combate se generalizó en los frentes central y sur. Bajo la presión de la artillería, la aviación y los infantes, los defensores paraguayos se dieron puestos adelantados en el centro. El grupo Quiroga capturó la posición fortificada de la isla Loma de Plata. Al sur, el destacamento Frías cruzó el pajonal que tenía delante y llegó al borde del bosque donde estaba ubicado el fortín. Amenazando su flanco izquierdo, al atardecer, los atacantes formaban un semicírculo que apretaba a Nanagua por dos frentes. Todo dependía ahora de que el destacamento Requeterán pudiera salir por el norte, a las espaldas del fortín, para cerrar el círculo. En su sector, el destacamento Requeterán tuvo que enfrentar la adversa naturaleza chaqueña, que hizo penosa su larga progresión. El destacamento había salido de su punto de partida el día 19 a las 22 horas. La lluvia y el barro dificultaron la marcha nocturna de los soldados, que debían avanzar con el agua hasta las rodillas. Al amanecer del día 20, dada la imposibilidad de salir del camino que une Nanagua con Gondra, Requeterán informó que esta situación a Kant, pidiendo un mayor plazo para alcanzar su posición de apronte. Kant le ordenó que continuaran su marcha, pero no suspendió la hora de inicio de las operaciones, sin importarle la falta de coordinación que tendría el ataque. La columna norte, luego de llegar a la fila de la senda Rock de 6 kilómetros, siguió avanzando a través de un monte enmarañado con la tropa agotada por el esfuerzo de toda la noche. Mientras todavía se abría paso sigilosamente, pudo constatar que el ataque en el frente de los otros destacamentos ya había comenzado. Por consiguiente, salvo una compañía del R-139 que alcanzó su posición a tiempo, su participación en el ataque inicial del día 20 fue prácticamente nula. Al amanecer del día 21, la columna de Requeterán chocó sorpresivamente contra lo que resultó ser el flanco defensivo del sistema defensivo de Nanagua, cuyo punto principal era una isla boscosa que los defensores llamaban Isla Fortificada y que los bolivianos bautizaron como Isla del Diablo. Esto significaba que al girar muy pronto hacia el sureste, el envolvimiento se había transformado en una acción lateral y no en un ataque hacia la retaguardia. En su avance por el cañadón, recibió un fuerte hostigamiento de los cañones del GA-1, al que se sumó el calor y la falta de agua, por lo cual tuvo que retroceder a la zona boscosa. Recién a partir del mediodía, la acción del grupo Requeterán recibió la ayuda indirecta del grupo Frías, que reinició su ataque por el sur.
El grupo Quiroga en el centro se mantuvo en su posición reorganizando sus fuerzas debido a las fuertes bajas sufridas el día anterior, recibiendo por tal motivo el refuerzo del R1-16. Durante el día 22, los tres destacamentos combatieron desde los puntos que habían alcanzado en su avance inicial sin poder penetrar en la defensa enemiga. Toro insistió en la necesidad de utilizar el regimiento de la 9ª División en el ala norte. El día 23, el destacamento Quiroga trató una vez más de desalojar a los paraguayos del fortín antiguo, perdiendo en esa ocasión al mayor Alberto Valdés y a muchos soldados. El teniente coronel Reque Terán envió un escuadrón de 100 hombres del RC-1 al mando del mayor Roberto Carrasco hacia el camino que conectaba Nanagua con Gondra, al fin de cortar el aprovisionamiento de Nanagua desde el norte. Una fuerza paraguaya de 1000 hombres, al mando del teniente coronel Arias, que venía a asegurar el camino de Falcón y Nanagua, chocó imprevisiblemente con una pequeña unidad boliviana que trató de cerrarles el paso y la aniquiló totalmente. El comandante boliviano ofreció mientras era atendido en el campo de batalla. Dado que los defensores frenaban el avance por el norte y el centro, Kant cambió el peso del ataque hacia el sector sur, pensando que era una zona más débil. Se había observado que un camión del destacamento Frías había realizado una misión de exploración sin recibir un solo disparo. Lo que sucedía era que comenzaron a faltar municiones en Nanagua debido al elevado consumo para frenar el ataque boliviano y las lluvias que detuvieron el flujo del abastecimiento. Irrazabal ordenó disparar solo a los blancos seguros que significaran un peligro real para sostener las posiciones. Además, sacó hombres de las trincheras para construir rápidamente una pista de aterrizaje improvisada en la parte despejada del fortín, pues Estigarribia había rechazado la idea de abandonar el fortín por la falta de municiones. Esta precaria pista permitió establecer un puente aéreo dado que el lanzamiento de municiones por paracaídas producía la pérdida de casi el 80% del material. El cambio que propuso Kant al atacar por el sur lo hizo sin consultar previamente con el comando de la 7ª División, lo que produjo inquietud y confusión en los mandos. Ordenó que el recién llegado R141, al mando del teniente coronel Pantoja, saliera del camino que une a Nanagua con Suquín, para luego atacar a las espaldas del fortín. A las 6 horas del 24 de enero, el R41 cortó ese camino, tomando posiciones defensivas a ambos lados de la senda. Desde allí atacó energéticamente hacia Nanagua, desalojando puntos defensivos ubicados en las islas y girando hacia el oeste llegó al sector donde estaban las cocinas y la sanidad del fortín, pero el apoyo de la artillería que recibió Pantoja solo sirvió para alertar a los defensores paraguayos, ya que el mayor boliviano López, encargado de la misma, no sabía dónde apuntar los cañones. En ese momento, Izarrabal ordenó a las fuerzas del regimiento del RC-5 que despejaran la retaguardia del fortín. En los combates cuerpo a cuerpo, los fuertes y sordos ruidos de los disparos fueron reemplazados por el sonido seco y metálico de las bayonetas bolivianas contra los machetes paraguayos. Después de 3 horas de lucha encarnizada, el escuadrón Rodríguez del RC-5 logró hacer retroceder a Pantoja a su posición inicial y, como este no recibió apoyo de los refuerzos previstos antes del ataque, sufrió muchas bajas mientras se retiraba sin cobertura. Las islas fortificadas, ubicadas en el Cañodón, volvieron a ser ocupadas por los paraguayos. Se dictaron nuevas órdenes y contraórdenes por parte de Kant y Estigarribia. Kant sacó el regimiento Sucre del kilómetro 7 para reforzar el destacamento Reque Terán situado al norte. Estigarribia a su vez trajo fuerzas de su 4ª división desde Alihuatá. El 24 de enero a las 7:30 horas y durante media hora, la batería boliviana Torres bombardeó intensamente la Isla del Diablo. Los ocupantes desalojaron las primeras líneas hacia otras ubicadas más atrás. El jefe del R-17, mayor Eliodoro León, fue informado del abandono paraguayo de la isla fortificada, pero se mantuvo en su posición esperando la orden de ocuparla. Cuando esa orden llegó, ya era demasiado tarde, pues al avanzar se encontró con la fuerte resistencia de los defensores que habían retomado su posición al cesar el fuego de la artillería enemiga. De esta manera el R-116 y el R-17 quedaron atrapados en el fuego enemigo y con el sol abrasador. Muchos cayeron víctimas de la metralla o de la insolación. La batería boliviana Torres tuvo que cubrir con sus cañones la retirada de los infantes atrapados en el pajoral, en medio camino entre sus trincheras de partida y la posición de los paraguayos. Esta acción no solo mostró la falta de coordinación entre la artillería y la infantería, sino la excesiva dependencia de los oficiales bolivianos de las detalladas órdenes tácticas de su comando, lo que les sacaba toda posibilidad de iniciativa propia. Esta forma de conducción fue una constante en el ejército boliviano durante gran parte de la guerra. Este fue el fruto de la peculiar escuela implantada por el general Kant, el cual llegó a anular casi por completo toda iniciativa personal. La situación se mantuvo estable a partir del día 26, con combates en trinchera a trinchera y duelos de artillería. Kant
y Estigarribia ordenaron que, donde fuera posible, se acortasen las distancias cavándose zanjas de aproximación y se mejoraran las posiciones. Tras el fracaso de este primer intento, el general Camp se empeñó en mantener la posición alcanzada hasta conseguir más recursos humanos y pertrechos para atacar nuevamente el fortín con más fuerza. Para lograrlo debía definir previamente a su favor la lucha que las tropas bolivianas desde noviembre de 1932 sostenían en el kilómetro 7 y kilómetro 12, dado que no podía pedir más contingentes porque los recursos económicos del Estado boliviano y los problemas logísticos impedían mantener en el Chaco un ejército superior al que contaba en ese momento.